Hola amigas y amigos, soy Katiuska Gutiérrez. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en su programa Aprendiendo a Vivir Mejor. Les recuerdo que estaremos hablando de temas referentes a la medicina y a la salud emocional todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Muy buenas tardes. José Concepción Vadillo les da la más cordial bienvenida a este segundo programa de Aprendiendo a Vivir Mejor. Los quiero invitar para que nos acompañen durante los siguientes 60 minutos. Vamos a tocar un tema ampliamente conocido por todos nosotros, que, bueno, pues mucha gente ya conoce bastante de él, lo padece desafortunadamente, pero sin embargo sigue siendo un problema serio que en lugar de controlarse, de reducirse, va en incremento día con día. Esto, lógico, es una preocupación por parte del sector salud, de todas las instituciones de salud, por los costos tan elevados que generan año con año, y me refiero a la diabetes mellitus. El día de hoy estaremos hablando del tema diabetes mellitus, el cual es un conjunto de trastornos metabólicos cuya característica común es la elevada concentración de glucosa en la sangre. Esto es debido a que bien no se está produciendo la cantidad suficiente de insulina, o hay una resistencia a la insulina, o inclusive las cantidades de insulina que está produciendo nuestro cuerpo son elevadas, o también se pueden conjuntar varios de estos factores. Le voy a ceder el micrófono a José para que nos hable más ampliamente de los tipos de diabetes y de sus características principales. Bueno, en este caso vamos a iniciar con lo que sería la definición de diabetes mellitus. O sea, todos, yo creo que al oír diabetes mellitus ya identificamos a un enfermo que sufre porque su azúcar está muy alta. Entonces, la definición más sencilla para todos nosotros es cuando existe la glucosa elevada en la sangre o bien en la orina, que son los dos mecanismos. Una vez que la glucosa se empieza a acumular en nuestro cuerpo a través de la sangre y en los tejidos, bueno, se va a hacer patente también en la orina, puesto que se depura en parte por los riñones, y de esa manera pues se va a encontrar en estos sitios. La definición técnica podemos decir que es el conjunto de trastornos metabólicos cuya característica principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica, y que puede ser, como decía Katiuska atinadamente, ya sea por un defecto en la producción de insulina, que es la que nos permite regular la glucosa en la sangre, también a una resistencia a la acción de la insulina para utilizar la glucosa, o bien a un aumento en la producción de glucosa, o una combinación de estas causas. La diabetes, hay enfermedades como esta que yo creo que casi todos tenemos un familiar mínimo en la familia que tiene problema de diabetes. Sin embargo, a mí me gusta mucho hablar un poquito de los antecedentes históricos, porque es como vamos conformando la idea de lo que ha sido una situación X en la vida de todos nosotros, en este caso en la vida de la humanidad, ya que, bueno, pues la diabetes desde el siglo I ya se conocía. Entonces, la diabetes deriva del griego, que significa compás, y del verbo disbaino, que quiere decir atravesar o a través de. Se decía que se empezó a utilizar este término porque las personas caminaban con las piernas abiertas, como si fueran a eliminar o a descargar la orina. Y bueno, pues la gente observando simplemente empezó a usar algún tipo de terminología para describirlo. Ya en el latín,
pues significa sifón. Muchos de las personas que toman, y sobre todo a las que les gusta el whisky, conocen el sifón, que es donde está el agua con la que se prepara el whisky y el hielo. Y de esta manera, bueno, pues es la fuerza con la que sale y la cantidad. Entonces en 1675 se acuña la palabra mellitus, sumándola a diabetes mellitus por la terminación mel o miel, y quien la descubrió fue Thomas Willis, curiosamente, al probar su sabor dulce. Sí, aquí también hay un dato importante o que se me hace interesante, es que ya desde en el antiguo Egipto se empezó a describir en los papiros una enfermedad que causaba mucha sed, que causaba que la gente orinara de manera constante y que también tuviera una pérdida de peso muy significativo sin causa aparente. Por otro lado, es también interesante el hecho de que era conocida como la enfermedad de los ricos, pues normalmente quien la padecía eran personas que tenían algo de sobrepeso, que acostumbraban a comer muchos alimentos con azúcares y también consumían mucho dulce y arroz, y pues tenían una azúcar dulce que atraía a las hormigas. Aquí me gustaría que nos platicaras un poquito lo que hablábamos al inicio del programa, José, de cómo era que detectaban al principio cuando una persona tenía insulina. No, azúcar elevada. Sí, azúcar elevada, perdón. Lo que pasa es de que el pueblo siempre es muy observador. Incluso la medicina se basa en algunos preceptos, que es la observación, que es la palpación, tocar las partes, que es la auscultación, el oír los latidos del corazón, de los pulmones, del estómago, en el gusto y en el olfato. Y lógico, las personas veían que había gentes que orinaban mucho, y una vez que se iban, las hormigas se congregaban alrededor de esa orina y ahí podían hacer un hormiguero, porque la cantidad de azúcar era tal que para ellas era un alimento pues abundante, y este tipo de personas también por eso fueron siendo identificadas en un momento determinado, algo que pudiera causar risa, pero que sin embargo se dio, y de esa manera algunos ya los iban definiendo, no como diabéticos, porque el término se acuña posteriormente. Sí, así es. En cuanto a los diferentes tipos de diabetes mellitus, tenemos el tipo 1, el tipo 2 y el gestacional. Además hay otros tipos pues que en breve comentaremos. Así Me gustaría que nos hicieras una síntesis o cuál es la diferencia entre estos tipos de diabetes. Sí, bueno, el término que más, la clasificación que más se utiliza es la de la Organización Mundial de la Salud, que la clasifica les debo decir que a través de la historia, pues todos los conocimientos que había acerca de la diabetes mellitus van variando, van cambiando la forma de investigarlo, de gentes que se dedican a buscar el porqué de este problema en muchas personas y de las características que presentaban una vez que ya la manifestaban. Pues va dando lugar a investigaciones, a reuniones, y cuando ya entra el grupo médico en sí, bueno, siempre la Academia Americana ha tenido un peso muy importante en todas las patologías, porque es una academia que se dedica a la investigación, a la docencia, a todas las actividades que en un momento determinado van a definir con toda precisión situaciones específicas de las enfermedades. La Organización Mundial de la Salud pues es la que rige el Sistema Mundial de Salud, y por lo tanto es la que va orientando
y diciendo qué se debe y cómo se deben de clasificar, diagnosticar, atender los diferentes padecimientos. Y de esta forma, la Organización Mundial de la Salud establece una clasificación muy simple para que todos ustedes, las personas que no son legas, que no están dentro del área médica, de enfermería o de laboratorio, vayan entendiendo qué quiere decir. Entonces, la clasifica en 3 grandes grupos. La diabetes mellitus tipo 1, también llamada infantil o juvenil, insulino dependiente, o sea, el tratamiento va a ser a través de la aplicación de insulinas. De estas hablaremos después porque hay varios tipos de ellas. Viene el tipo 2 de diabetes mellitus, que es la diabetes crónica ya del adulto y que en un momento determinado se va a manejar con medicamentos, no propiamente con insulina, pero que en etapas tardías también va a requerir de la aplicación de este medicamento. Y el tercero, que es el tipo gestacional. Esta diabetes mellitus se presenta en la mujer embarazada, no en todas, en un porcentaje que va entre el 5 y 10% de las mujeres embarazadas, y ahí son muchos los factores que intervienen. La mujer embarazada, hay algunas que llegan a aumentar 20, 25 kilos en un embarazo, siendo que lo recomendable son entre 12, 15 kilos ya muy exagerado, pero normalmente 12 kilos sería el ideal, incrementar el peso en el embarazo, y de esta manera hay menos riesgos de que se pueda descompensar el organismo, la insulina no sea suficiente para cubrir las necesidades de la mujer embarazada, y entonces hay que atenderla a través de la aplicación también de insulina. Bueno, ampliando un poquito el tema referente a la diabetes mellitus tipo 1, bueno, es importante considerar que es de origen autoinmune, es decir, que el propio sistema inmune del paciente ataca y destruye las células betas del páncreas. Esta enfermedad los síntomas no son tan visibles. Cuando la enfermedad se presenta es porque ya está avanzada, y es por ello que desde el inicio se requiere el uso de la insulina. Normalmente se presenta en pacientes que tienen entre 25 y 30 años de edad, ¿sí es correcto? Un poquito antes. Lo que pasa es que la infantil o juvenil pues va a abarcar esas etapas de la vida, en la época preescolar, escolar, o ya bien en la etapa de la pubertad hasta los 25 años. Y también por otra parte, la diabetes mellitus tipo 1 no es causada por obesidad, sino por la autoinmunidad contra el páncreas. ¿Sí es cierto? Así es, aquí es muy complejo como para poderles explicar a ustedes la causa de este tipo de diabetes. Se supone que aquí ya son los factores genéticos que heredamos de nuestros ancestros, ya sean abuelos, padres, y de esta manera el organismo va a reaccionar contra la insulina de una manera como si fuera un agresor, como si fuera algo que nos va a dañar, y entonces no hay producción prácticamente de insulina, y de esta forma pues entonces el paciente va a empezar a presentar las manifestaciones del paciente diabético. Se dice que puede ser un 5 a un 10% de las personas las que sufren de la diabetes mellitus infantil o juvenil, que es un porcentaje muy importante de todos modos. Así es. Y en cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, una característica también importante es que es causada por la obesidad y por el sedentarismo. Como ya hablábamos un poquito en el programa anterior, el sobrepeso, la obesidad, pues son factores que también tenemos que tomar en cuenta porque desencadenan otras enfermedades. Así y entre ellas de la que estamos hablando el día de hoy. Así es. Dentro de los aspectos también que son muy relevantes, bueno, pues viene lo que nosotros llamamos los aspectos epidemiológicos.
que quiere decir cómo está distribuida en el mundo, cómo pudiera estar distribuida en nuestro país y en nuestro estado la diabetes mellitus. Se dice que en la actualidad hay cerca de 400 millones de diabéticos diagnosticados en tratamiento en todo el mundo. Nuestro país, por características familiares, genéticas, por el tipo de dietas igual que en Centroamérica, somos propensos a desarrollar este problema precisamente por el tipo de alimentación que nosotros tenemos, que es por la ingesta elevada de hidratos de carbono, de grasas y sobre todo también abundantes proteínas. Y de esta forma, bueno, pues el exceso de peso nos va a hacer en un momento determinado susceptibles de poder presentar este padecimiento que nadie lo quisiera tener, pero que finalmente muchas veces ya viene, por decirlo así, etiquetado, otras veces nosotros somos los culpables. ¿Por qué? Porque no seguimos regímenes dietéticos y de una o de otra forma pues vamos a sacarnos el premio gordo y aquí sin comprar boleto, como vulgarmente se dice, ¿verdad? Y con respecto a otros factores de riesgo, ¿cuáles son los más importantes? Bueno, yo creo que son los hábitos familiares en primer lugar, los culturales, que viene con ello incluida el tipo de dieta que seguimos. Hay algunos factores ambientales cuando se está expuesto a ciertas sustancias, pero principalmente son, yo creo que en la actualidad, los socioculturales, en donde nuestra sociedad ha cambiado tanto que el tipo de alimentación se ha modificado, pero totalmente de una manera desproporcionada, de tal forma que, como lo veíamos ya un poquito en el padecimiento de obesidad, nuestras dietas son de más de 3,000 calorías al día. Entonces, mientras más comemos, más aumentamos de peso y más riesgo va a haber de que en un momento determinado, si no son factores genéticos, el páncreas ya no va a ser capaz de cubrir las necesidades para poder introducir la glucosa a las células a través de la insulina, que esa es la función que juega, para producir energía y hacernos sentir bien y poder realizar nuestras actividades. Y cuando se rebasa esto, se empieza a acumular en los vasos sanguíneos, se empieza a acumular en el músculo, se empieza a acumular en la grasa, y de ahí va a llegar el momento en que pues finalmente estalla y se presenta el padecimiento. Y que de ahí pues también es importante el mencionar que la diabetes mellitus trae consigo otras enfermedades. Algunas tienen que ver pues con problemas cardiovasculares, tienen que ver también, se pone en riesgo el riñón, y hay gente que inclusive va a requerir que se le dialice o inclusive va a requerir algún trasplante de riñón para poder seguir pues siendo funcional. También se pone... Lo cual iríamos analizando, yo creo que en el siguiente segmento, para llevar un orden y que ustedes nos entiendan de una manera más clara cómo es que se va dando este proceso. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos con ustedes en unos momentos. Si tienen dudas, llamen o bien denos un like. El Fogón de Comala. Comales de carne asada, pollo, tatemado, champiñones y chorizo. Quesadilla, sope, chilaquiles verdes y colimotes. También enfrijoladas y huevos al gusto. El Fogón de Comala. En 5 de mayo, número 46 en Comala, Colima. A espaldas de la Presidencia Municipal. Abrimos de 7:30 a 2 de la tarde. Descansamos los martes. Teléfono 307-2464. Trendy Boutique,
tus sueños hechos realidad. ¿Sabías que podemos vestirte a la moda con gran variedad de ropa y accesorios? Visítanos y atrévete a hacerla más bonita. Trendy Boutique. Empieza con tu consultorio. Bueno, vamos a continuar con el tema de diabetes mellitus y en este momento el doctor Concepción nos hablará de los principales síntomas que se presentan o aquellos foquitos amarillos o inclusive rojos que debemos de tomar en cuenta que pueden ser como la antesala a que se presente esta enfermedad. Bueno, antes les recuerdo que estamos en radiofresh.com y también en Facebook, así es de que si nos está sintonizando a través de él, denos un like para saber que usted nos está viendo, nos está siguiendo. Les vuelvo a repetir, nosotros queremos hacer de esto un diálogo con ustedes. No nada más enviar el mensaje, sino que queremos retroalimentación en donde si ustedes tienen dudas, inquietudes, nosotros podamos aclararlas e incluso también pues aceptar sus comentarios cuando estos sean válidos y acordes a lo que estamos tocando, de tal manera que vayamos creando ese vínculo que para nosotros va a ser muy importante. Usted nos va a aceptar en su hogar porque vamos como un amigo aprendiendo a vivir mejor. Y ustedes saben muchas cosas de las enfermedades, sobre todo quien ya las padeció. Entonces, sus comentarios sobre todo son muy, muy importantes. Mucha gente se pregunta, ¿y cómo puedo yo saber que puedo ser diabético o soy diabético? En este aspecto, ¿quién puede ser diabético? El que tiene antecedentes hereditarios importantes. Si sus dos abuelos fueron diabéticos, va a tener un porcentaje alto de que sus padres ya lo sean. Si son sus padres los diabéticos, si es uno solo, va a existir un porcentaje más o menos del 50%. Si son los dos, la carga aumenta. Y de ahí los hijos, por las mismas leyes de Mendel, también proporcionalmente van a ir recibiendo una carga que puede ser predominante y la otra recesiva, pero que finalmente tienen un riesgo y por eso mismo desde jóvenes necesitan cuidarse, llevar una dieta, hacer ejercicio y estarse checando, por decirlo, de 30 a los 40 años, cada año hacerse una biometría hemática, una química sanguínea, en donde se va a demostrar cómo está funcionando su cuerpo y cómo está la glucosa. Actualmente está la hemoglobina glucosilada, que es un examen de laboratorio que nos muestra de 3 meses atrás a la fecha cómo han estado nuestros índices de glucosa. Entonces, se supone que normalmente el individuo debe de tener en un estudio de sangre de laboratorio entre 70 y 100 miligramos de glucosa al día, en ayuno, con 8 horas de ayuno. Hay algunos laboratorios que todavía lo clasifican entre 80 y 110 miligramos. Pero cada vez se está restringiendo un poquito más esta cifra. Si ustedes le hacen un examen de glucosa y sale con 120 miligramos, usted puede ser un paciente prediabético que ya tiene la tendencia y hay que estarse checando cada 3 meses, haciéndose una glucosa en sangre para ver en qué condiciones está. Ahora, el paciente diabético, el juvenil, el infantil, entre los 8 años a los 10, el niño puede presentar su diabetes mellitus. Puede incluso presentarse después del nacimiento, que no es lo más común, pero es entre los 6, los 8 o 10 años que se presenta la diabetes en el niño. Y se va a manifestar precisamente por mucha sed, mucha hambre, mucho sueño y más que nada orinar
de una manera muy abundante, y en el lapso de 48, 72 horas son personas que pueden perder entre 2 y 5 kilos de peso. Entonces, esa es una de las principales manifestaciones que nos hacen pensar que un paciente puede tener una diabetes mellitus. Ya en la diabetes mellitus tipo 2, esta se presentaba antes, después de los 40 años, entonces los 40 y 50 años. En la actualidad lo estamos viendo en pacientes de 25, de 30 años, y con la misma sintomatología. Son pacientes que tienden hacia la obesidad, no todos, pero que en la actualidad el tipo de dietas pues nos hace que ganemos peso. Y empezar con lo mismo, con un deseo de orinar, pero orinar una cantidad abundante, algo exagerado a lo que estamos acostumbrados a orinar. La otra es de que se nos reseca las mucosas. ¿Por qué? Porque nos estamos deshidratando al perder tanta orina en tan poco tiempo. La sed, el hambre que se nos vuelve también se incrementa y nos aflojeramos, porque al haber mucha sangre acumulada, mucha glucosa acumulada en la sangre, la gente no tiene energía. Decíamos que la insulina permite que la glucosa entre a la célula la aprovecha para transformarla en energía y darnos ánimos para realizar todas nuestras actividades. Cuando no sucede esto, nos aletargamos, son gentes que se pueden quedar después de comer 2-3 horas dormidas sin problema, en la noche dormir en exceso, y aparentemente uno dice que flojo. No, es que algo puede estar sucediendo. Y en eso pues debemos de tener cuidado cuando nosotros vemos a alguien de nuestra familia que se encuentra en estas condiciones, debemos de poner atención. Así es. Muchas veces no lo hacemos, no le damos la importancia que realmente tienen. Entonces yo creo que también en ese sentido debemos de estar más alerta a lo que pasa en nuestro entorno y principalmente con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros padres, con nuestra mamá. Sí, y es que ahí tienes tú toda la razón. El mismo paciente, cuando empieza a tener estas manifestaciones, no les da importancia. Les da importancia cuando empiezan a adelgazar, porque dicen que está pasando. Y se teme que sea un cáncer lo que les esté ocurriendo, lo que les esté afectando. Y de esa manera empiezan a ponerle atención. Entonces, una persona que presenta estos síntomas puede hacerlo por voluntad propia, acudir a un laboratorio y pedir hacer un ayuno de 8 horas mínimo, o sea, cenar a las 8 de la noche y acudir en la mañana en ayunas sin tomar ni una gota de agua para que le tomen una muestra de sangre. Y con esa muestra de sangre pues va a salir un resultado de la cantidad de glucosa que tiene. Y de esta manera él puede establecer, se establece presuncionalmente el diagnóstico de diabetes mellitus. Con este resultado va a acudir con su médico y su médico le va a hacer una historia clínica. En la historia clínica nosotros tomamos mucho en cuenta precisamente los antecedentes familiares. Vamos a investigar de todos los padecimientos que hubo en su familia, de cuáles son los hábitos personales de uno, el tipo de alimentación, si consume alcohol, si consume el cigarro, si ha tenido padecimientos importantes, significativos, que en un momento dado pudieran estar asociados a este tipo de problemas. Y sobre eso le puede pedir, si está la duda, se puede hacer cada mes una toma de la glucosa. Si se sospecha, se pide la hemoglobina glucosilada, que nos da una referencia de 3 meses atrás a la fecha. Y con eso también hay otra prueba en donde se administra en el laboratorio una cantidad de 75 miligramos de glucosa disuelta en 300 mililitros de agua. Se da una carga y a los 30 minutos, a los 60 y a las 2 horas se toman muestras de sangre.
y de esta forma podemos evaluar, dependiendo de las cifras, si por ejemplo a la hora se presentan 140 miligramos de glucosa, si a las 2 horas se presentan 160, 180 o más miligramos de glucosa, esto nos dice que ya es un prediabético y de esa forma se va a establecer ya un tratamiento como si fuera un paciente diabético. Aunque tal vez no de una manera tan rigurosa, pero sí se va a tomar ya medidas para tratar de evitar que el padecimiento se pueda desarrollar y de esa forma pues va a ser ya muy complicado. Entonces son cosas simples. Yo creo que a todos nos ha tocado ver dentro del seno familiar, con los amigos. Hay gentes que dicen, es que yo me espanté, iba a chocar ayer y de pronto brota la diabetes mellitus, que tuvo una impresión muy fuerte, un disgusto intenso y también aparece la diabetes mellitus. Son pacientes que ya venían arrastrando con el problema y que falta un factor, el factor gatillo desencadenante, que es el que va a hacer que esta aflore y que nos demos cuenta de ello. Entonces, por lo que comentas, la enfermedad no se presenta precisamente por un susto, por una impresión pues que te desequilibra momentáneamente, sino es porque ya tenía cierta predisposición. Generalmente, y bueno, pues el ser humano para todo quiere encontrar una causa, ¿no? Pero sí, ya la diabetes mellitus son, de acuerdo a esas clasificaciones, se presentan en el niño, en el adolescente, en el mayor, antes era mayor de 40 años, ahora lo estamos viendo en etapas más tempranas. ¿Y cuál es la importancia del diagnóstico temprano de este padecimiento? Precisamente ese es el ideal que deberíamos de tener y lo que busca el sector salud. En este mes de octubre se está haciendo detección del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama en nuestro estado es la primera causa de mortalidad en la mujer. Nosotros tenemos un número muy grande de pacientes que van a terminar, de personas que van a terminar siendo diabéticos, pero que no lo saben. Entonces, la importancia de estarnos checando la glucosa cada año es precisamente para ver cuándo estamos en riesgo y empezar a tomar medidas. Si usted todavía no es diabético, le hacen un examen de sangre y se ve que tiene el riesgo y puede ser un prediabético, se inicia lo que vamos a ver en el siguiente segmento, un tratamiento que le va a ayudar con dieta, ejercicio. Y de esta manera podemos retrasar la aparición de la enfermedad. Pero para hacerlo más amplio, más extenso y que usted lo comprenda mejor, vamos a hacer una breve pausa. Y mientras tanto usted le da like, síguenos freshradio.com. El fogón de Comala. Comales de carne asada, pollo, tatemado, champiñones y chorizo. Quesadilla, sope, chilaquiles verdes y colimotes, también enfrijoladas y huevos al gusto. El fogón de Comala, en 5 de mayo número 46 en Comala, Colima, a espaldas de la presidencia municipal. Abrimos de 7:30 a 2 de la tarde. Descansamos los martes. Teléfono 307-2464. Trendy Boutique. Tus sueños hechos realidad. ¿Sabías que podemos vestirte a la moda con gran variedad de ropa y accesorios? Visítanos y atrévete a hacerla más bonita. Trendy Boutique. Cantidades de glucosa.
Buenas tardes, soy Katiuska Gutiérrez y el día de hoy quiero comentarles que me dedico a dar terapia, cursos y talleres en los cuales utilizo herramientas de programación neurolingüística e hipnosis. Lo que les quiero decir es que son herramientas muy poderosas que nos ayudan a generar el cambio, nos ayudan a motivarnos para llevar una vida más sana, más saludable y en pocas palabras para cambiar nuestro estilo de vida. Quedo a sus órdenes. Muy bien. Y continuando con el tema, yo creo que de las cosas que más queremos, la idea de este programa no es enseñarles a ustedes a tratarse de ninguna manera, que quede claro. Nuestro objetivo es orientarlos, enseñarles e informarles quiénes son las personas que los pueden atender de determinados padecimientos y en base a ciertas sospechas clínicas. En el caso de la diabetes mellitus, desafortunadamente, durante años, pues nuestra cultura lo permite, nuestra cultura así es. Y esto, en un momento determinado, quien le da una recomendación lo hace con la mejor intención, aunque en ocasiones pues sea algo muy disparatado o que no les va a servir en lo absoluto. Generalmente cuando empezamos con ciertas molestias, la mujer es muy dada, el hombre tal vez no tanto, el hombre se aguanta un poco más. Pero la mujer le platica a las amigas, le platica a la mamá le platica a la abuelita, y se va haciendo el círculo en donde cada quien va opinando. Ah, no, es que yo conocí a una persona que le daban unas hojitas de té de guayaba y en las mañanas, y con eso, ¿sabes? En una semana ya se le había quitado la enfermedad. Otras recomiendan otro tipo de productos y de esa manera lo que se va haciendo es retrasar el diagnóstico y el inicio de un tratamiento. Cuando el paciente empieza con sus manifestaciones, con su sintomatología, pero sus glucosas no pasan de 150 miligramos, decíamos que lo normal está entre 70 y 100 miligramos de glucosa en sangre tomada por las mañanas con 8 horas de ayunas. Ahora hay un aparatito muy simple que cuesta cerca de 600 pesos que se llama un glucómetro, que trae un medidor, que trae unas tiras reactivas y que trae una jeringuilla con la cual usted se pincha un dedo, no le duele porque sale a presión la aguja. Usted pone la gota de sangre sobre la tira reactiva y con eso nos va a dar inmediatamente una cantidad de glucosa, por decirlo 150 miligramos, que sería ya un paciente diabético. Estas tiras reactivas pueden tener un error entre 15 20 miligramos más, 15 o 20 miligramos menos. Entonces siempre es más exacta la prueba de sangre, pero sin embargo ya para un paciente diabético diagnosticado esto es de mucha ayuda, porque en las mañanas al levantarse se toma su gotita de sangre, va a ver la cantidad de glucosa que tiene y sobre eso pues ya va a tomar su medicamento. Aquí lo que me gustaría rescatar es lo que comentabas en referencia a que la gente es dada a acudir a los remedios caseros. Es importante que cuando padezcamos cualquier enfermedad, y en este caso pues estamos hablando de diabetes mellitus, que nos informemos qué es lo que en qué consiste la enfermedad, cuáles son sus causas, cómo podemos retrasar pues el que esta enfermedad vaya progresando y que nos vaya afectando en otros órganos de nuestro cuerpo. Entonces es importante informarnos, retroalimentarnos de especialistas, ¿sí? De gente que realmente tiene conocimientos en estos temas para que nos puedan asesorar de una mejor forma. También por otro lado, como ya tocamos el tema, aquí lo que tenemos que hacer de manera definitiva es cambiar nuestro estilo de vida. Debemos de llevar una dieta que vaya de acuerdo a nuestro padecimiento y además debemos de incluir
en nuestra vida diaria el hábito del ejercicio, porque esto también va a ser un factor que nos va a ayudar a mantener nuestros niveles de glucosa en los niveles adecuados. Así es. Y precisamente no estamos en contra de ningún producto. Hay algunos productos herbolarios. Finalmente, cuando ustedes lo ponen a tomar tecitos, tisanas, a comer frutas, verduras, legumbres, vegetales, pues le están haciendo un favor. Pero en el caso de un paciente que consideramos que puede ser un prediabético o ya un diabético inicial, hay 5 cosas que no de evitar, debe de moderar su consumo. En primer lugar está lo que más le afecta al enfermo diabético, los azúcares refinados. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? ¿A quién no le gusta un buen chocolate, la miel, las mermeladas, los jugos enlatados, los refrescos? Yo creo que a todo mundo, ¿no, Katiuska? Claro, a todos nos encantan esos alimentos que son poco saludables. Y ahí no importa la edad, no importa la cultura, el nivel social, está a nuestro alcance, lo estamos consumiendo y nosotros todavía no sabemos que somos prediabéticos o que podemos desarrollar la diabetes mellitus en un momento determinado. Entonces, es como si usted tiene un páncreas sano, pero lo está llenando de calorías, pues el páncreas tiene que empezar a trabajar y a producir más insulina. Y esta insulina, curiosamente, se creía antes de que el páncreas no se agotaba, de que el páncreas iba a secretar insulina todo el tiempo y no. Llega el momento en que ya no produce. Y mientras más sea nuestra ingesta de este tipo de productos, lógico es que más lo vamos a alcanzar. Tenemos otra condición que esa es lo mismo para la diabetes que para la hipertensión, la sal. Se dice que si usted reduce en un 50% la cantidad de sal que consume al día, es como si dejara de fumar, ya que va a evitar la aparición de enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia renal, la osteoporosis o bien el cáncer de estómago. Entonces es un producto, antes se consideraba, decían, es el mal blanco, porque la sal, pues sí, le da el sabor que tanto nos gusta a los alimentos, pero que también exageradamente consumida, pues puede producir problemas, entre ellos la hipertensión. Y es increíble cómo hay personas que aún antes de probar el alimento ya le están poniendo sal a la comida. Así es. Es como que un hábito, ni siquiera la han probado, pero ya le están poniendo la sal. Entonces también debemos de empezar a cuidar ese tipo de hábitos, empezar a modificarlos poco a poco, pues para evitarnos complicaciones en nuestra salud. Y ahora tenemos 2 productos malignos, la sal y el azúcar, porque el azúcar en exceso pues nos va a generar esto, una diabetes mellitus y un problema que ya va a ser de atención durante toda la vida. De acuerdo a lo que también yo he estado revisando de bibliografía, hablaba de alimentos libres de gluten, que se recomienda ingerir alimentos libres de gluten cuando padeces de diabetes mellitus. Porque se supone que son harinas no refinadas. Entonces, además de que hay personas que también tienen intolerancia al gluten, como se tiene intolerancia a la lactosa, y no siempre son los recomendables. Pero ahorita vamos a mencionarles cuáles son los que les generan mayor problema. Enseguida vienen las frituras y volvemos a lo mismo. Nosotros, muchos de los hombres sobre todo, bueno, y ahora ya también las mujeres, se han sumado al consumo de las frituras. Usted está en una reunión familiar, social, va a comer o está viendo un partido de fútbol, está viendo la televisión y lo primero que arrimamos pues son frituras que comemos sin moderación
y esto lo que va a hacer es incrementar los niveles de colesterol que al ingerirlos dentro de nuestro organismo, después de ser procesados, se van a transformar en azúcares. Dice la gente, es que yo no como azúcar, yo ni siquiera endulzo el café, pero sí hay muchos productos, el pan, las galletas, todo lo que lleve harinas refinadas. Que dicen chuchulucos, ¿no? Así es. Los alimentos esos chatarra. Entonces, pues son cosas, ¿quién no se ha comido una pizza en una sola sentada? El pastel tal vez ya estén un poquito en desuso, pero sin embargo, los niños los consumen mucho. Creo que no se trata tanto de eliminar completamente este tipo de alimentos. Podemos ingerirlos de vez en cuando. Inclusive pues los niños de repente pues se les antojan que las palomitas, que las frituras. Bueno, de vez en cuando está bien. Lo que no es adecuado es que diario consuman este tipo de alimentos, porque entonces sí se les va a generar a la larga un problema de salud que inclusive puede desencadenar en una diabetes. Eso es lo curioso y creo que lo hemos repetido ya en otras ocasiones, en otros programas. Lo que sucede es de que en la vida no hay limitantes. Uno puede comer de todo, simplemente hacerlo con medidas. Pero no es la taza que utilizábamos hace 15 años, que era de 250 mililitros, a lo que le dan ahora en los restaurantes. Si usted va a comer pizza, hamburguesas, hot dogs, todo ese tipo de alimentos donde le dan medios litros de refresco, le dan las malteadas de medio litro, de 1 litro, pues son cargas enormes de calorías que dentro del cuerpo nos van a generar problemas. Y finalmente, lo que son las grasas. Estamos hablando de embutidos, la yema de huevo en exceso, y se dice que, por ejemplo, las carnes deben de ser magras, sin la grasita, que es lo que le da el sabor, que a mucha gente pues dice, sin eso no se me antoja. El jamón, salchichón, el salami, la mortadela, el chorizo, las mantequillas, la manteca de cerdo, pues ya no se utiliza, aunque creo que todavía en algunas poblaciones pequeñas, ya que estas van a formar grasas no saludables para nuestro organismo y que son las que van a empezar a tapar las arterias, las venas, y con el paso del tiempo van a hacerlas o muy flojas o muy rígidas, y de ahí vienen los infartos y de ahí vienen los taponamientos de las arterias. Entonces, no estamos prohibiendo nada, estamos diciendo que puede ser nocivo, pero usted lo puede consumir simplemente con medida. No hay usted ya no debe de comer en la vida, como dicen algunos compañeros de una manera muy exagerada, pero buscando el beneficio del paciente. El cardiólogo dice, con un cigarro que usted fume en su vida, ya hace daño al corazón. Entonces, yo creo que no hay que ser más papistas que el Papa, ni tampoco ser enemigo de nuestro paciente. Debemos de informarle, debemos de enterarlo, y él es el que va a tomar su decisión. Y enseñarlo a comer, enseñarlo a que su alimentación sea balanceada. Igual también se pueden dar permiso un día a la semana para salirse de ese régimen, no estar sufriendo, porque muchas veces también relacionamos el comer bien o el tener un estilo de vida saludable en cuanto a hábitos alimentarios, lo relacionamos con algo pues que nos pone en una situación de estrés que nos va a hacer sentir incómodos. Debemos de cambiar también esta forma de pensar. Debemos de pensar que el comer saludable nos va a ayudar a sentir mejor, como ya comentábamos también en el programa anterior. Qué excelente sería que tuviéramos la creencia de que el comer nos adelgaza y el hacer dietas nos engordan, porque finalmente si comemos los alimentos adecuados, en las cantidades adecuadas y en los horarios adecuados,
pues bueno, podemos finalmente tener el peso adecuado y evitarnos algunas enfermedades como esta. Exactamente, tienes toda la razón, Katiuska, esa es la idea, eso es lo que queremos dejar en su cabeza. No hay nada prohibido, simplemente dosis, cantidades. Si se nos antoja un chicharroncito, pues me lo como. O si se me antoja una porción de pastel, también lo puedo hacer aún siendo diabético, que no es lo recomendable. Pero recuerden, no hay alimentos prohibidos, hay cantidades prohibidas. Vamos a nuestra última pausa y regresamos con ustedes. El fogón de Comala. Comales de carne asada, pollo, tatemado, champiñones y chorizo. Quesadilla, sope, chilaquiles verdes y colimotes. También enfrijoladas y huevos al gusto. El fogón de Comala. En 5 de mayo, número 46 en Comala, Colima. A espaldas de la presidencia municipal. Abrimos de 7:30 a 2 de la tarde. Descansamos los martes. Teléfono 307-2464. Trendy Boutique. Tus sueños hechos realidad. ¿Sabías que podemos vestirte a la moda con gran variedad de ropa y accesorios? Visítanos y atrévete a hacerla más bonita. Trendy Boutique. Regresamos con ustedes, esperamos que nos estén sintonizando en www.radiofresh.com.mx. Vamos a hablar en este momento del tratamiento. ¿Qué es lo que pasa o cómo debemos de actuar cuando ya un paciente está diagnosticado con diabetes? Bueno, antes de culminar lo que sería el programa, queremos agradecerle a Qué Color por la escenografía que nos facilitó, muy bonita y muy refrescante, como lo es radiofresh.com.mx. Si usted nos está viendo en Facebook, dele like para saber que usted está siguiéndonos. Bueno, una vez que ya tenemos a un paciente diagnosticado como diabético, ya sea tipo 1, tipo 2, la diabetes mellitus gestacional es un tema aparte que se presenta cuando la mujer está gestando entre el segundo y tercer trimestre y por diferentes causas, entre ellas el incremento de peso exagerado o bien factores genéticos que pueda tener, puede desencadenar una diabetes temporal, la cual se va a curar automáticamente después de que dio a luz. Pareciera que el parto aquí es el tratamiento adecuado y la naturaleza sabia nos dice vamos a regresarte a tu peso normal. Aquí también es importante que las mujeres que padecen este tipo de diabetes tengan conciencia de que están predispuestas a padecer el tipo 2, ¿cierto? Aunque no siempre. No siempre se da, pero puede ser. Sí es posible. Así es. Y en la cuestión del bebé, ¿qué riesgos tiene para el bebé el que la mamá haya padecido la diabetes gestacional? Bueno, aquí el tratamiento se va a establecer durante el embarazo. Al nacer el producto se le va a tomar glucosa, se le va a estar checando y se va a ver la evolución. Generalmente los niños no son afectados. ¿Por qué? Porque se les empieza a dar, en el momento en que se diagnostica, se le aplica a la mamá insulina y esto va directamente también al cuerpo del niño, de tal forma que al nacer hay que darle un seguimiento como si fuera inicialmente un pacientito diabético, pero sin tratamiento, y ya dependiendo de la evolución se van a tomar las medidas pertinentes. Muy bien. Ahora, en cuestión del estilo de vida, bueno, ya hablamos que es importante llevar una dieta adecuada, el ejercicio físico, y también hay un punto que, bueno, es sumamente importante comentar, el automonitoreo de los pies de las personas que ya padecen esta enfermedad. ¿Aquí qué nos puedes comentar, José? más bien yo empezaría primero por decirles que
La persona que debe de atenderlos a ustedes puede ser el médico general, está preparado, el médico internista, el endocrinólogo anteriormente era quien se hacía cargo de todos los pacientes diabéticos hace muchos años. En la actualidad, médico familiar, el médico internista. Pero conforme van a ir desarrollando otro tipo de padecimientos con el paso del tiempo, ahí se van sumando. Cuando tú hablas de pie diabético, de gangrena, bueno, pues ahí se va a sumar un médico especialista en la circulación, un angiólogo. Pero antes yo quisiera dejar una idea más precisa de lo que es el tratamiento. Con el paso de los años, los tratamientos han ido evolucionando. En un inicio nada más estaban las biguanidas, como era la metformina, que era con lo que más se manejaba al paciente diabético. La metformina es un medicamento que va a permitir que la glucosa, al igual que lo hace la insulina, entre a la célula, ahí se le dé energía y le permita ir quemando esas calorías que consumimos día con día. Después vienen las sulfonilureas, como la clorpropamida, que pues prácticamente está en desuso, y la glibenclamida. Estos van a reducir los niveles de glucosa, ya que estimulan al páncreas para que libere una cantidad mayor de insulina, y de esta manera esa va a ser su función. Han surgido una infinidad de medicamentos en los últimos 10 años para tratamiento de la diabetes, que pues sería un poquito difícil que ustedes nos pudieran entender si nosotros se los mencionáramos. Pero sí está la insulina, que puede ser una insulina de acción rápida, que dura su efecto entre 4 o 6 horas, o bien las insulinas de acción prolongada, que esas se pueden utilizar una vez al día, una sola dosis, dependiendo de las cifras de glucosa, del peso del paciente y de la dieta que está llevando, y de esta manera pues se logra un buen control. Aquí, ¿cuál es el mensaje y lo que usted debería de hacer si es diabético? O sea, todo paciente diabético puede estar 10, 15 años sin patología agregada, más que su diabetes mellitus. Y esto si no son cifras muy elevadas. Hay personas que se acostumbran a tener 400, 500 miligramos de glucosa, que para una persona que recién inicie, pues puede terminar en una acidosis metabólica, o bien en un émbolo en el cerebro, y producirle una muerte en poco tiempo. Entonces, lo importante es dieta, ejercicio, medicamentos, estar en manos de un nutriólogo, un licenciado en nutrición, porque le va a establecer, de acuerdo a su peso, talla y a sus condiciones socioeconómicas, una dieta para que usted siga y que con eso controle. Aquí el secreto está en la dieta y el ejercicio. Hay personas que con la dieta y el ejercicio no necesitan medicamento. O sea, la persona que lleva una dieta estricta de 1800 calorías al día y practica 40, 50 minutos, ya sea de carrera, de caminata, de bicicleta fija, de este tipo de actividades aeróbicas, va a quemar muchas calorías y por lo tanto no va a requerir mucho medicamento. Estamos hablando de la generalidad de la población, que casi siempre anda entre 150 a 200 miligramos de glucosa. Estas personas, si no se controlan, van sumando factores de riesgo, en donde se va a dañar los ojos, pérdida de la visión, en donde se va a empezar a dañar los vasos mayores, los del corazón son los más afectados. Después, los riñones, el sistema circulatorio, y de ahí que se puedan formar una insuficiencia venosa,
que no haya aporte adecuado de sangre a los miembros inferiores y empiecen con lo que se llama un pie diabético, una ulcerita que va creciendo, que no cicatriza y que en un momento dado, si daña las arterias mayores, pues va a producir una necrosis en donde prácticamente se gangrena el pie. Y esto es lo que no queremos. Usted puede ser un diabético saludable si usted sigue estos pasos: dieta, ejercicio, medicamentos, se va a conservar durante muchos años en buenas condiciones. De otra forma, hay personas que en 10 años están en unas condiciones muy deterioradas. Y esto, pues, es lo que menos deseamos. Queremos tener una población sana y entre ellos está usted. Y también tener la conciencia de que la diabetes no es una enfermedad que se cura, solamente se controla. Y va a depender de nosotros que aún si padecemos esta enfermedad, tengamos una buena calidad de vida, la mejor calidad de vida que nos sea posible si seguimos ahora sí que la dieta que nos recomiende el especialista en nutrición, de acuerdo a nuestras características, a lo que estamos padeciendo, al tipo de diabetes que tenemos, que nos pongamos como hábito el ejercicio y que tengamos hábitos alimentarios saludables. Yo les quiero decir, por último, a todos los pacientes diabéticos, no le teman a la insulina. La insulina es lo que produce el páncreas, es lo que nos ayuda a llevar una vida sana. El páncreas autorregula las cantidades de insulina de acuerdo a las cantidades de calorías que nosotros ingerimos. O sea, hay que cuidar la boca. Pero la insulina es de lo más benéfico, les va a controlar adecuadamente sus cifras de glucosa y usted es el que debe poner todo lo demás. El que se quiere, se cuida. Y yo espero que usted se quiera para que se cuide bien. Bueno, cerca de mi persona, cerca de mi familia, hay quien padece de diabetes. Él al principio tenía resistencia a ponerse la insulina y empezó a tener problemas en cuestión de, había deterioro en sus riñones. Afortunadamente, desde que se empezó a aplicar la insulina, ha mejorado mucho la cuestión que traía con sus riñones, ha avanzado como en un 60%, y lo que decía el doctor José, de verdad no le tengan miedo a la insulina porque sí puede marcar la diferencia en su calidad de vida. Pues llegamos al final de este programa, espero haya sido de utilidad para ustedes, para que lo retomen. Lo pueden ver diario entrando a YouTube o en Facebook o aquí en radiofresh.com para que repasen un poquito y si hay dudas, bueno, pues las podamos platicar en un programa próximo. Los invito a que el próximo lunes nos sintonicen de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, que tengan una excelente semana. Gracias, Katiuska. Gracias, José. Y sean felices.